Buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Estamos felices de poder estar un día más en la presencia de Dios, un día más compartiendo las bondades y las misericordias de Dios. Así que estamos expectantes de lo que Dios hará este día en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a dar un tiempito para que se vayan conectando nuestras bellas amadas de este ministerio. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Chely Romero. Soy pastora junto con mi esposo aquí en la ciudad de Tecate, Baja California, en el pueblo mágico de aquí de Baja California. Así que somos privilegiados de poder estar en este pueblo. Todavía nos llaman pueblo y algunos se ofenden, pero bueno, a mí me encanta que todavía seamos pueblo, el pueblo mágico. Y bueno, hace 27 años estamos pastoreando, 28 ya, pastoreando la iglesia Red, Vino y Aceite aquí en Tecate. Estamos muy contentos de poder compartir y que honrados, ¿verdad? De que Dios nos haya puesto esta hermosa labor de pastorear a sus ovejas, de pastorear a su rebaño, a lo que más ama nuestro Jesús, sus hijos, ¿verdad? Así que estamos felices de poder pastorear esta iglesia por bastantes años ya, pero en esta hora, bueno, queremos seguir con esta disciplina espiritual que hemos empezado hace unos días y que cada vez que escuchamos una de las disciplinas de verdad que llena nuestro corazón, nos llena de sabiduría, nos llena de revelación, de enseñanza para poder hacer las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Como Dios quiere que tengamos disciplina en nuestra vida. Cuando nuestros hijos son pequeños, por lo regular, les mostramos que hay disciplinas en nuestra casa, que hay reglas en nuestro hogar y siempre queremos que las cumplan. Pero cuando ya somos grandes, ya no queremos tanto que alguien nos ponga una disciplina sobre nuestras vidas porque nos sentimos autosuficientes, somos independientes y creemos que nosotros podemos llevar nuestra vida como querramos. Pero aún ahí tenemos que sujetarnos a la disciplina y una disciplina espiritual, una disciplina que viene del cielo, una disciplina que nos conviene a nosotros. Y en estos días hemos estado viendo algunas disciplinas, me han encantado de verdad cada una de las disciplinas y por las tardes también, wow, ha sido un combo súper bueno lo que Dios ha hecho. Gracias, Arlene. Dios te bendiga por la oportunidad que nos das a cada una de las pastoras, ministros, ¿verdad? Que estamos compartiendo en este grupo que Dios ha puesto en tu corazón. No cabe duda que Dios sembró este sueño hermoso en tu corazón para que nosotros podamos ser bendecidas también y si de alguna manera podemos ser de bendición a nuestras hermanas, pues nos gozamos con lo que Dios ha puesto en tu vida. En esta hora queremos traer una disciplina, una más de las disciplinas espirituales que es la oración que por ahí he escuchado que es como la cenicienta, ¿verdad? Que nadie la quiere, que todos le sacan la vuelta. Y cuando vemos que hay conciertos o X cosa, ¿verdad? Un congreso grande, vemos que todos nos abocamos y corremos a ese tipo de eventos, ¿verdad? Pero cuando se nos convoca como iglesia a orar y asistir para estar en comunión con Dios o simplemente intercediendo, guerreando, ¿verdad? Pocos son los que se dan cita a ese tipo de reuniones, pero en esa hora vamos a profundizar lo que Dios quiere. Siempre hemos dicho cuando nos convertimos a Dios que queremos ser como Dios, que queremos ser como Jesús, ¿verdad? Porque Él es el mayor ejemplo, porque estamos caminando todos los días para llegar a ser como Jesús. En cuanto a lo que él predicaba, en lo que él hablaba, pero también en lo que él hacía. Y una de las cosas que hacía Jesús siempre era apartar su tiempo a solas. Claro que en esta hora vamos a aprender dos tipos de disciplina, ¿verdad? La disciplina que conlleva la oración, pero la oración privada
y también la oración en público. Las dos van de la mano, las dos son súper importantes, las dos son aquellas armas que nos van a dar para vencer al enemigo. Queremos que el enemigo siempre esté debajo de nuestros pies. Bueno, en esa hora aprenderemos cómo tenerlo debajo de nuestros pies, que es por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la comunión con Dios. No podemos nosotros pensar ni siquiera que vamos a vencer si no tenemos oración en nuestras vidas, porque es el alimento que comemos diariamente para poder estar fuertes espirituales. Recordemos que somos un cuerpo, pero somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo por lo regular lo alimentamos y a veces lo alimentamos bastante bien, ¿verdad? Pero esa parte espiritual que también tiene que ser alimentada, que es nuestro espíritu, tenemos que alimentarlo diariamente. ¿Cuántas veces se alimenta usted por lo regular? Bueno, antes nos decían que eran suficientes 3 alimentos buenos en el día, ¿verdad? Desayuno, comida y cena. Ahora con toda la modernización, ¿verdad? Ahora nos agregan 2 comidas más que son tipo snack, son tipo hambrigú, por ahí, para que no esté el cuerpo tanto tiempo en ayuno. Y bueno, a nuestro cuerpo pues nos cae de perlas que nos den 2 comidas más, pero ¿cuántas veces oramos en el día? Siquiera le pudiéramos dar el diezmo de nuestras 24 horas que Dios nos presta cada día, que serían 2 horas con 40 minutos, pero difícilmente pasamos 2 horas con 40 minutos para darle el diezmo de nuestro tiempo. Pero como cristianos deberíamos llevar esta disciplina en nuestra vida diaria. Es lo básico que pudiéramos nosotros llevar nuestro tiempo de oración. Tenemos nuestro devocional donde nosotros nos sentamos, estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, nos sentamos a los pies de Dios y le decimos, Señor, muéstrame. Pero no confundamos nuestro devocional con nuestro tiempo de oración. Nuestro tiempo de oración es estar plenamente comunicándonos con Dios, hablando con Dios, en una buena conversación. ¿Cuántos de nosotros nos gusta ir a los cafecitos con nuestras amigas? A mí me encanta, una de las cosas que me encanta es pasar tiempo con mis amigas, esas ovejitas que han caminado a lo mejor un poquito más a nuestro lado, que podemos platicar y que podemos ser nosotras mismas. Y a mí me encanta ir a ese tiempo de cafecito con mis amigas y platicar y ser yo como persona, no solamente como una pastora, sino como persona. ¿Te imaginas cuánto le agrada a nuestro Dios que podamos pasar tiempo con Él? Ahora, como mamás, también aquellas que somos mamás aquí, nos agrada que nuestros hijos vengan y se sienten con nosotros. Regularmente vienen a mi recámara, se sientan en la cama conmigo, mis hijos, gracias a Dios, y platican largo y tendido conmigo, platican de sus sueños, platican también de sus tristezas, platican de sus anhelos que hay en su corazón, de sus deseos que hay en su corazón, pero también muchas veces lloramos juntos, lloramos aquí porque me duele en el corazón cosas que ellos están pasando y bueno, claro que se entiende que también, a ver, nos duele también que ellos estén pasando momentos difíciles, que son inevitables y nos dolemos como padres, pero son inevitables. Y bueno, cuando Dios quiere también que pasemos tiempo con Él, le platiquemos aún esas cosas que nos hacen llorar. Estoy segura que el Espíritu Santo que está a nuestro lado también se acongoja porque aún sabe que tenemos victoria, pero se acongoja de ver nuestra condición muchas veces y nos acompaña llorando, yo creo, nos acompaña apapachándonos también. Y es lo que quiere Dios de nosotros, que solamente tomemos este tiempo con nuestro Creador, que le demos tiempo a nuestro Padre, que le demos tiempo, ¿sabes qué? Si vamos a pasar la eternidad
allá alabando a Dios, diciéndole cuánto le amamos? ¿Por qué no empezar en esta tierra con ese hermoso hábito que es la oración? Si vamos a pasar la eternidad, bueno, empecemos a experimentar la eternidad aquí en la tierra y empecemos a hablar como si estuviéramos allá. Cuando alguien ora, hermana, hermano, porque sé que muchas veces nos acompañan bastantes hombres también en nuestras transmisiones, cuando alguien ora, pone el cielo a su favor. Imagínate, pone el cielo mismo a nuestro favor cuando oramos. Cuando oramos, bajamos el cielo a la tierra. Sí, claro que también ponemos al infierno en nuestra contra, pero dice la palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces no tengo por qué temer, no tengo por qué tener miedo ni atemorizarme. Alguna vez tristemente, escuché que una persona dijo, ¿sabes qué? Cada vez que yo oro, cada vez que yo me quiero poner bien con Dios, siento que el diablo se enoja. Entonces, como siento que el diablo se enoja, mejor no oro tanto y mejor me la llevo tranquilo, porque para mí es mejor la paz. ¿Sabes qué? Esa paz es momentánea, es fugaz. La paz que perdura es la paz que viene del cielo, es la paz que nace de una relación con Dios. Si nosotros tenemos una relación con Dios, la paz tiene que nacer en nosotros porque es un fruto inevitable. Es como estar esperando un hijo y sabes que vas a dar a luz, sabes que va a llegar el momento donde vas a dar a luz y vas a disfrutar de lo que traías dentro. La oración es igual. A lo mejor ahorita te pones en comunión con Dios, te pones a orar con Dios y no sientes esa paz inmediata. Pero créeme que es como el embarazo, de pronto vienen esos dolores que nos hacen dar a luz y de pronto empezamos a disfrutar lo que más estábamos anhelando, que es la presencia de nuestros bebés, que es la presencia de nuestros hijos. Así es la oración, es esperar para que se haga manifiesto lo que tanto estamos orando o lo que tanto estamos anhelando. Es cuestión de esperar y no desmayar. Imagínate, tú estás embarazada y no por decir no, se va a parar tu embarazo. Tiene que pasar sí o sí, ¿verdad? Sí o sí vas a esperar hasta que llegues a dar a luz. Cuando tú estás orando pasa muy semejante. Empiezas a orar, empiezas a declarar la victoria en tu vida y sí o sí vas a recibir la respuesta que tanto estás esperando. Tenemos que saber y dar por sentado que solo obtendremos lo que estamos anhelando y lo que estamos pidiendo en oración. Solamente vamos a obtener aquello por lo cual oramos. No pretendamos recibir algo que no oramos o que no pedimos por medio de la oración. A veces decimos, bueno, es que tanto tiempo yo siendo cristiana o conociendo a Dios y no obtengo lo que yo necesito. Yo me atrevería a preguntar, ¿estás orando por esto? Me ha tocado platicar con mujeres que no se han casado, mujeres que todavía están esperando a su esposo, pero no se han casado. Y cuando yo les pregunto y les hago la pregunta del millón, que a lo mejor a muchas de ustedes aquí les puedo hacer esa misma pregunta del millón, y les pregunto, ¿pero acaso estás orando por tu esposo? ¿Acaso le estás pidiendo a Dios un esposo? ¿Saben qué? La mayoría de las veces lo que me contestan estas mujeres es que Dios sabe cuándo me lo va a dar. Bueno, Dios sabe cuándo te lo va a dar exactamente y Dios te lo va a dar cuando tú empieces a orar por Él, cuando tú empieces a pedir por Él, cuando haya una necesidad en ti de tener una pareja. ¿Para qué te va a dar algo que no lo ocupas todavía? Así que yo me atrevería a preguntarte, ¿estás orando por un esposo? Aquellas, claro, y hago hincapié, solamente aquellas que ya no tienen su esposo. ¿Estás orando por un esposo? ¿Tú necesitas un esposo? Me puedes decir con toda la liberación femenina que hay, que se progresa desgraciadamente cada vez más, me podrías decir, es que no es que necesite,
¿Sabes que Dios nos hizo con esas necesidades? El enemigo se ha encargado de meternos en nuestra cabeza que somos autosuficientes solas. Sí, somos suficientes solas. Con Dios somos la mayoría, pero Dios nos hizo con esas necesidades de sentir necesidad de protección, necesidad de abrigo, necesidad de palabras de amor, necesidad de un compañero a un lado. Y eso no nos hace menos, eso nos hace sentir que tenemos la necesidad y que cuando ahora después de 28 años de casada, tengo 28 años de casada, ¿sabes qué yo puedo decir? Es la mejor etapa que yo he tenido en mi vida, el estar casada. Es la mejor etapa. No hay otra etapa para mí como mujer. La mejor etapa para mí es estar casada. Yo siempre les recomiendo, ora antes de casarte o pídele a Dios confirmación. Pídele a Dios el esposo, pídele a Dios que aun si Dios te dio la libre voluntad o el libre albedrío de que tú puedas escoger, de que tú puedas decidir por quién, ríndele ese libre albedrío a Dios en ese momento y dile, Señor, escoge por mí. Escoge por mí, porque cuando Dios escoge por ti, llevas las de ganar. Yo es lo que hice, nadie me lo había enseñado, solamente dije, Dios, tú me diste libre voluntad, y yo tenía en ese tiempo 20, 19 años, ¿verdad? Y le dije, Señor, tú me diste la libre voluntad de poder escoger un esposo, de ser sabia, es lo que Dios me pide, ser sabia para escoger un buen esposo, pero aún ahí, Señor, yo te rindo a tus pies mi libre voluntad para yo poder escoger. Yo te rindo a ti y yo te rindo y te pido que tú seas el que escojas a mi esposo para que me vaya bien en la vida, para que me vaya bien en mis generaciones y para que yo pueda dejar un buen legado a mi generación. Créame que la oración eficaz del justo puede mucho. Después de 28 años de casada, le puedo decir que la oración es buena, es agradable y es perfecta. Así que no tenga miedo de orar por un esposo. Los esposos no son monstruos, los esposos no son el espanto, los esposos son un complemento a nuestra vida. Y no vamos a competir, sino a completar. No se trata de iniciar en la vida de oración, no se trata de iniciar, todos podemos iniciar en esta hermosa vida de oración. Se trata de permanecer. ¿A quién le dan un galardón o a quién le dan el premio o a quién le dan el trofeo cuando empieza una carrera? Vamos a decir que es una carrera de alto rendimiento. ¿A quién le dan el premio? ¿Al que empieza o al que acaba? Yo creo que al que acaba, ¿verdad? Porque todos podemos empezar la carrera. En mi juventud, por ahí, yo era no solamente de rendimiento, porque no duraba mucho, sino ya ni recuerdo cómo se llama, pero el de rapidez, ¿verdad? El tiempo, y yo podía correr rápido, pero no podía rendir mucho corriendo largos metros, o muchos metros, más bien dicho, ¿verdad? Así que aquí no es el que empieza la carrera. Tú y yo pudimos haber empezado desde que nos convertimos la carrera, pero en el camino muchas veces nos quedamos sentadas, nos quedamos mirando a todos los que pasan corriendo, ¿verdad? Y nos quedamos, y bueno, ahí es donde venimos y nos conviene el dicho que vale más paso que dure y no trote que canse. No, aquí es permanecer siempre, siempre con el mismo fervor. Eso del primer amor y que nos han dicho, es que tú ya pasaste el primer amor. No deberíamos de haberlo pasado, deberíamos de haberlo atesorado en nuestro corazón, porque el primer amor nos trae la oración, esa oración ferviente, esa oración en la que quieres estar conectada con Dios, esa oración que quieres estar conectada con tu amado, con aquel amado de tu alma. Y nos parecemos tanto en ese momento a esa mujer de Cantares, a esa Sulamita, ¿verdad? Que le decía a su amado cuán bello era, cuán agradable, cuánto lo necesitaba, sufría cuando no estaba a su lado. Así debemos de tener nuestro tiempo de oración. Cuando sentimos que la presencia de Dios nos baja, estamos en angustia, nuestro espíritu, aunque sabemos que la presencia de Dios siempre está con nosotros,
pero nos angustia no sentir la presencia de Dios. El tiempo de oración es primordial para nuestras vidas. El permanecer es la respuesta a muchas de nuestras necesidades. Si nosotros hubiéramos permanecido desde el principio en la oración, muchas de las dificultades que hemos pasado no hubiéramos pasado. Pero aquí el hubiera ya no existe. Entonces vamos a aprender del hubiera que ya no existe para que de aquí a 5, 10, 15 o 20 años no nos sentemos de nuevo y decir, hubiera permanecido en oración cuando se me dijo que era una disciplina espiritual. Así que vamos a permanecer de hoy en adelante. Vamos a recibir la respuesta, no solamente la deseada o anhelada de nuestro corazón, sino la deseada por Dios, porque eso es lo que nos conviene. Ahora, si tú has estado en oración, me puedes decir, pastora, es que yo he estado en oración tanto tiempo, tantos meses o tantos años orando por lo mismo. Bueno, simplemente a lo mejor Dios no te lo ha dado porque no te conviene todavía o porque Dios le plació darte otra cosa. Así que estemos orando y pidiéndole a Dios que sea su perfecta voluntad en la oración. Dice en Lucas 18, nos dice la necesidad de orar diariamente sin desmayar. Sin desmayar es no claudicar, no dejar a medias, no dejar nuestra carrera a medias. La oración nos puede llevar a niveles que nunca nos hubiéramos imaginado que pudiéramos llegar a esos niveles. La oración es la que nos va a mantener fuertes en momentos de dificultad. Es como la hormiga. Me viene a la memoria y a la mente esas hormigas tan insistentes, ¿verdad? Esas hormigas que a veces se nos meten en la cocina y que de pronto tú ves un caminito hacia adentro de tu cocina y otro hacia afuera, pero las que van hacia afuera no van con las manitas o las patitas vacías, van siempre cargando un granito, aunque sea de comida, pero van cargando algo ¿por qué? Dices tú, ¿para qué van cargando algo? Bueno, van cargando esas pequeñas comidas que para nosotros son pequeñas, para ellas son un buen de comida, pero van cargando para ese tiempo difícil, ese tiempo donde no va a haber tiempo o momento para que ellas salgan a por su comida. Ese tiempo regularmente es cuando hace mucho frío, cuando llueve mucho, cuando hace mucho viento. Tú no ves hormigas ni en tu casa ni en la calle y uno dice, wow, ya descansé. ¿Sabes qué? Ella también, esa hormiguita también descansó y está en su nido, en su cuevita hormiguera, por ahí, comiendo plácidamente lo que con mucho esfuerzo, cuando fue el buen tiempo, ella empezó a juntar. La oración es muy parecida a esta hormiguita. Vas trabajando en el tiempo bueno, en la oración, para que en el tiempo malo tengas algo aquí adentro en tu espíritu que te haga permanecer en los tiempos malos, porque inevitablemente vendrán los tiempos malos a nuestra vida. Así como ahorita está el mar tranquilo en muchas, ¿sabes qué? Hay momentos donde el mar tranquilo se va a poner medio turbulento y te va a hacer sentir que dónde está tu tiempo de oración, donde te conectabas con Dios, pero lo que traes aquí adentro es lo que te va a hacer permanecer. Esa oración continua, esa oración que es perseverante, que no se cansa ante las circunstancias. Y hoy no obtuve la victoria y no siento la completa paz, mañana me vuelvo a hincar y mañana vuelvo a orar con mi Dios. ¿Saben qué? Uno de los personajes de esta oración persistente, enfadosilla, ahí fue una mujer casualmente, entre comillas, casualmente. Las mujeres somos tercas por naturaleza. Las mujeres no se nos pierda algo porque o lo encuentro, no hay otra opción. ¿Sabes qué? Esta mujer que habla la Biblia vino con un juez injusto. Su historia está en Lucas 18 del 2 al 7, ¿verdad? Y esta mujer venía todos los días con el juez injusto, una viuda que ya no tenía quien la defendiera, que ya no tenía quien estuviera con ella ahí para sacar la cara por ella. A veces cuando nosotros tenemos nuestro esposo, bueno, lo que
queremos es que saque la cara por mí, y si veo que hay un peligro, bueno, lo que yo espero es que él esté ahí enfrente sacando la cara por su familia. Esa mujer ya no tenía ese hombre que sacara la cara por ella, perdón, pero venía todos los días delante de ese juez injusto para que le hiciera justicia por su asunto, pues, por este asunto que le agobiaba. Este juez le decía, no, dile, yo creo a la secretaria le decía, dile que no estoy, dile que venga mañana, dile que venga pasado mañana, que no hay respuesta, pero esta mujer, sin faltar un solo día, llegaba puntualmente, y le decía, ya tengo mi respuesta, y mañana venía, ya tengo mi respuesta. Y yo me imagino que esta mujer ha de haber dicho, uno de los dos se tiene que cansar y yo no voy a ser la que me canse, hasta que obtuvo la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo este juez al final? ¿Sabes qué? Le concedió de pe a pa lo que esta mujer deseaba, lo que esta mujer peleaba. ¿Por qué? Porque dijo, no vaya a ser que me enfade. O sea, que ya estaba enfadado, pero él sabía hasta el punto donde podía aguantar. Dice, no vaya a ser que me enfade, entonces le vaya a faltar el respeto. Al final de esta historia dice el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? De día y de noche. ¡Wow! Esa es la revelación de este día, yo creo, cuando Dios le dijo, bueno, si a esta mujer que venía, ¿verdad? Todos los días y con un juez injusto a pedirle justicia, ¿no haré yo justicia, que soy un juez justo? Creo que nos dice Dios en esta mañana, a aquellos que claman a Dios de día y de noche. ¡Wow! Entonces, ¿se tardará en responderle? Claro que no. Claro que no. Dios es un juez justo que va a contestar nuestros anhelos, nuestras peticiones, esos anhelos de nuestro corazón que han sido guardados ahí por tanto tiempo, esas peticiones y esas necesidades que ya tú me puedes decir, pastora, es que ya no son anhelos ni deseos, son necesidades. Mi esposo cada vez lo veo más perdido en el vicio, mis hijos cada vez se alejan más de Dios. No son anhelos, son necesidades. Bueno, Dios vio la necesidad de esta viuda. ¿No la mirará a ti si tú clamas a Él de día y de noche? Pero hago hincapié que esta mujer fue sola, no venía con una gran multitud. Esta mujer estaba sola. Sabes que hay cientos de siervos de Dios en la Biblia que tuvieron sus tiempos de oración solos, perseverando en la oración, perseverando. Uno de ellos me viene a la mente fue Daniel. ¿Se acuerdan cuando Daniel escogió orar, escogió estar adelante, ¿verdad? Y aún arriesgándose, ¿verdad? Pero él escogió orar porque Daniel sabía que orando tenía vida y tenía esperanza, pero aún aquel que deja de orar no tiene ni vida ni esperanza. Escojamos la vida y la esperanza en esta hora y enseñemos con nuestro ejemplo a la siguiente generación que vale la pena la oración, que vale la pena estar intercediendo con Dios. Si ellos no nos ven a nosotros, no podamos nosotros creer que en otro lugar lo van a aprender. Ellos van a aprender viendo. No, a lo mejor no tienes tú que estar con una varita todos los días, ora y pegándoles o amenazándolos. ¿Sabes cómo va a aprender la siguiente generación? Mirándote a ti cuando ellos entren a tu recámara o a tu cuarto de oración y vean que tú estás clamando a Dios. ¿Sabes que esta es la mejor prédica a la siguiente generación, que vean que tú y yo estamos orando? Esta es lo que va a mantener a esta generación que cada vez está más perdida, pero no está sin solución, no está sin esperanza, porque la esperanza eres tú y soy yo en estos tiempos. Wow, en estos tiempos tan atacados que ha sido la oración.
Satanás nos ha hecho creer que esta generación no le es necesario la oración, porque para ellos hay muchas salidas. Es más, esa generación siente que tiene el control en sus manos y siente que tiene al mismo mundo en sus manos, con ese aparato que cargan noche y día, 24 horas, y de pronto tú los ves estar hasta abajo de su almohada. Antes nuestros padres nos decían que metían la Biblia debajo de la almohada. Ahora ellos mismos meten pero un celular abajo de su almohada. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros para salvar la siguiente generación? Nuestra oración cambiaría el rumbo de donde va esta generación, que es a la perdición, si no hay oración. Nosotros cambiaríamos. No existe otra alternativa para la respuesta victoriosa, total, que da garantía, si no es la oración. Nosotros sabemos que es lo único que puede poner al diablo debajo de nuestros pies. Es lo único que podemos hacer que el diablo se amedrente. ¿Sabe que una mujer y un hombre de rodillas pone al diablo de rodillas? Pone al enemigo de rodillas. Una mujer y un hombre que se decidieron no perder el tiempo, que se decidieron no perder su generación. Es que ahora es muy cómodo, ¿verdad? Hay algo que hay una necesidad en los padres de que sus hijos se compongan en sus caminos, y lo más fácil es venir con los pastores o venir con sus líderes y decirles, ¿saben qué? Ya no puedo hacer nada, se lo entregué a Dios y se los entrego a ustedes. No, pues qué fácil, qué fácil. Nuestra responsabilidad, yo siempre les digo, bueno, yo oro por tus hijos, pero ¿de quién son los hijos? ¿Tuyos o míos? No, pues es que son míos. Pues adelante, la mayor carga tiene que pesar sobre tus hombros. Si no pesa carga sobre tus hombros, tú no vas a orar con el fervor que deberías orar, y ayunar también, que bueno, yo creo que esa es una de las disciplinas que vamos a estar aprendiendo en estos días también. Y a mí me encanta oración y ayuno. Es un combo perfecto para que puedas entrar y traer lo que es tuyo a los pies de Dios. Así que otro de los hombres fue Elías. ¿Se acuerda? Elías, aun cuando se fue huyendo y se metió a esa cueva, aún ahí Dios tuvo misericordia, aún ahí habló con Dios. Dios lo orilló a hablar con él. Dios sabe los momentos en que tú te sientes vulnerable, pero también sabe que en esos momentos vulnerables la mayor arma es hablar con Dios. La mayor arma que tú tienes a tu favor, que Dios ya dejó a tu favor, es hablar con Dios, interceder y clamar a Dios como esta viuda, de noche y de día en oración. La oración será la marca de un hombre y una mujer. Será la marca de una persona a otra persona. Comerán lo mismo, fíjese, la oración va a ser la marca. Déjeme y le explico. Comeremos lo mismo, se vestirán igual, a lo mejor irán a la misma escuela, al mismo trabajo, irán aún a la misma iglesia. Pero aquel que ora va 7 años adelantado, va 7 años en victoria adelantado. ¡Wow! Espero que esta revelación caiga sobre tu vida como cayó sobre mi vida. La oración será la marca de aquellos que oran con los que no oran. Porque bueno, podemos estar en la iglesia, vamos todos a la iglesia, pero aún en la iglesia no todos oran. Aún en la iglesia no todos interceden. Podemos estar en nuestra casa también, y podemos estar en nuestro trabajo, y puedes decir, es que en mi trabajo hay puros cristianos. Sí, pero ¿oran todos? ¿Pero interceden todos? Así que aquel que lleva la ventaja de victoria es aquel que ora, es aquel que el diablo teme, porque puede ver, ¿sabes qué? El diablo aún se sabe la palabra, se sabe la Biblia, y teme, sí teme. Pero lo único que lo viene a arrodillar es aquel que ora y que tiene una comunión con Dios y que tiene una presencia misma de Dios sobre su vida. Es lo único que lo hace huir. Dice la palabra que resistir al diablo es por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del ayuno y de las disciplinas que estamos aprendiendo. Y entonces
huirá. Tú lo vas a resistir por medio de estas disciplinas. Tú lo vas a resistir por medio de la oración. Y entonces huirá. Y entonces dejará de darte lata, pues. Y entonces dejará de estarte amedrentando, de estarte amenazando, porque el diablo es solamente para eso vino, para hurtar, matar y destruir. Mata nuestra fe en Dios, hurta o roba nuestra confianza y nuestra relación con Dios. A eso vino el enemigo. Pero sabes que nosotros sabemos que tenemos la victoria cuando oramos, cuando intercedemos y cuando estamos con Él. Santiago nos dice que tenemos que humillarnos, rendirnos pues a Dios, para que esas pasiones, esas cosas que no nos dejan acercar a Dios, que no nos dejan tener una comunión con Dios, tengan que huir, y tenemos que despojarnos de esas pasiones desordenadas. Ahora, tú y yo nos podemos dar cuenta en esta hora por qué el mundo está con tanta pasión desordenada, porque el mundo se está yendo cada vez más a la perdición. Eso me hace pensar que no hay suficiente oración, que no hay suficiente compasión del ser humano para con el mundo. Es ahora que nos han enseñado, tú cuídate a ti, tú preocúpate por ti, que cada quien se preocupe por los ajenos, ¿verdad? Diría mi mamá, cada quien se rasca con sus propias uñas. Pero sabes que aquí en la vida cristiana no es cada quien se rasca con sus propias uñas. Aquí en la vida cristiana es yo oro por ti, yo oro por el mundo, yo oro por el ambiente que le va a tocar a mis nietos, a mis generaciones. Yo oro para que el ambiente sea mejor, pero ¿sabe qué más oro yo? Para que mis generaciones puedan cambiar ese ambiente. Teníamos tanto miedo antes y proclamamos y decíamos, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y nos acongojaba. Pero ahora, si yo me pongo a pensar y me pongo a meditar y me pongo a ver la humanidad, ¿sabe qué me trae a la mente? Que ya no debo de orar o preocuparme porque qué mundo le voy a dejar a mi generación, sino qué generaciones le voy a dejar a este mundo. Recordemos que el mundo no se hace malo, no se echa a perder solo. Alguien lo tiene que echar a perder, ¿verdad? Y son las generaciones que se han levantado, las generaciones que no les hemos enseñado a orar, las generaciones que no hemos tenido compasión nosotros de orar y de interceder por ellos, porque decimos, bueno, que le enseñen sus mayores, pues, que no, que le enseñen su mamá, que le enseñen su abuela, que le enseñen su tía. Sabes que si tú tienes la oportunidad de cambiar una generación que no es la tuya directamente, hazlo. El mundo te lo va a agradecer, Dios te lo va a agradecer. Dios mismo dice que la naturaleza gime por la redención de los hijos de Dios. ¿Sabes qué? La naturaleza está gimiendo y está viendo tanto desastre, tanto desorden, tanta pasión desordenada que te gime a ti, te gime y me gime a mí para que nosotros hagamos algo. Tú y yo somos los únicos que podemos cambiar el rumbo de de esta generación y el rumbo de este mundo. Tú y yo. A lo mejor no vas a ir atrás de las personas que van y hacen marchas o destrozos queriendo limpiar. Sabes que eso se limpia, y aún los que no tienen temor de Dios lo limpian el siguiente día. Pero lo que tú y yo podemos hacer es gemir delante de Dios, clamar delante de Dios, y que cada marcha, cada protesta, cada vez que tú veas una pasión desordenada que se levanta nuevamente, es el momento de orar, interceder. En ese momento no te tienes ni siquiera que salir de tu casa, ahí mismo no hay paredes espirituales, quiero que sepas, no hay paredes espirituales que te detengan para que tu oración llegue a donde tiene que llegar. Ahora vemos por qué este mundo está de cabeza, ¿verdad? Ahora vemos por qué, porque le hace falta tanta oración a la humanidad, que tu corazón se contrista este día,
que no hay suficiente oración que cubra este mundo. Por eso hay tantos huecos ahora. Una pasión desordenada allá y ahora salió otra nueva por acá que en mis tiempos pensé que jamás lo iba a ver y ni siquiera me lo imaginaba que de pronto iba a haber otra pasión desordenada nueva o diferente. Sabes que hay huecos que tú y yo solamente podemos tapar y que Dios nos ha dado la respuesta y está en nuestras manos. Ninguna cosa podemos hacer 24 horas, ni el ejercicio, esa mujer que puedo admirar que le gusta el ejercicio, que puede estar muchas horas en el gym, no es bueno, no es sano y no se puede estar 24 horas en el gym. Ni siquiera aquel que dice me encanta dormir, no puede dormir 24 horas tampoco. Pero lo único que podemos hacer 24 horas es orar. Dice orar sin cesar, o sea, orar sin parar. Y si dice que orar sin parar es no voy a parar, puedo estar 24 horas orando, aún en mi espíritu mientras duermo, porque dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Dios me hace vivir confiado y aún mi espíritu puede interceder mientras duermo si yo se lo pido. Pero si yo llego en la noche y me echo un clavado a mi cama y digo, ahí te ves mañana, entonces no estoy poniendo mi sueño en orden tampoco de noche. Yo puedo orar 24 horas de día, puedo tomar mi tiempo de oración. Dice cerrada la puerta, entra a tu aposento, entra a tu cuarto de oración y ora. Yo creo firmemente que yo puedo convertir a mi corazón en el aposento diario también. El que traigo aquí, pues que no me tengo que ir a un rincón, o a mi cuarto de oración cuando no puedo, cuando yo voy en el carro manejando, cuando yo estoy cocinando, yo puedo conectar mi corazón con el cielo. Wow, yo he aprendido esa disciplina también, que a mi corazón yo puedo convertirlo en mi aposento. Así que yo te voy a invitar, convierte tu corazón en tu aposento y donde tú quieras que vayas tú, tu aposento va contigo también. La oración es lo único que hará que nuestro mundo produzca. Si tú oras, nuestro mundo va a producir paz, va a producir seres humanos con temor a Dios, va a producir seres humanos con principios y valores. Antes mirábamos, bueno, no es cristiano y decía uno, al menos tiene principios y valores. Ahora vemos que los seres humanos no tienen, desgraciadamente, que lo principal, la comunión con Dios, pero no tienen principios y no tienen valores. ¿Por qué? Porque en casa no se los enseñó. Porque en casa no se los enseñó, pero tú y yo podemos enseñarlos con nuestra vida, con nuestra conducta. Dice la palabra que aquellas que somos ya más mayorcitas, tenemos que ser ejemplo para aquellas jovencitas, ¿verdad? Y tratarlas con amor para que con nuestra conducta ellas puedan aprender. Es bien importante entonces nuestra oración que llega al cielo, nuestra oración privada, es súper importante. Dice en Mateo 6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento de nuevo, ¿verdad? Entra y cerrada la puerta, que se den cuenta, pues, que no te estén abriendo la puerta. Yo tengo un pequeño letrerito que quiero y acostumbro poner, ¿verdad? Cuando yo cierro mi puerta y nada más dice, y cerrada la puerta y 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Sabe mi familia que cuando hay ese letrerito ahí, mamá o papá están orando, ¿verdad? Y cerrada la puerta, entonces entra a lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo sé que tú y yo podemos decir, es que yo no ocupo, ¿verdad? Que me aplaudan en público ni nada, pero qué hermoso que te recompensen en público y no simplemente porque te van a dar un aplauso, pero que te recompensen en público cuando tú veas a un hijo adorando a Dios, cuando ves a un hijo predicando la palabra, cuando ves que tu colonia ya está menos perdida que lo que está ahora, cuando tú ves que tu familiar ya se acercó, eso es una recompensa en público. Eso es una recompensa en público y a veces no, Señor, soy tan humilde que yo no quiero recompensas en público. Esas son recompensas en público, tómalas, son tuyas, anhélalas, dile a Dios, Señor, yo anhelo que me
me recompenses en público con un esposo que te ame, con un esposo que te tema, con un esposo que hable tu palabra. Esos son las recompensas en público. Yo quiero esa recompensa en público. Yo quiero vivir todos los días de mi vida viendo y sabiendo que todos los días pueden ser una recompensa en público. Cuando yo veo a mi hijo servir a Dios, wow, digo, esa es mi recompensa en público. Esa es. A mí nadie me aplaudió a lo mejor. Y sabes que no anhelo a lo mejor muchos aplausos ni los anhelo. Pero ver a mi hijo que ame a Dios y que sirva a Dios, digo, wow, eso sí valió la pena. Esa recompensa sí me gustó. Son tan sencillas las palabras de Dios que dice que entre a tu aposento. A lo mejor lo difícil es ponerla en práctica, ¿verdad? A lo mejor lo difícil. ¿Por qué difícil? Porque ahora en esta era es bien difícil. Estás tratando de leer y dices, bueno, ya las que no tenemos mucha, tan buena vista como hace unos añitos, bueno, a lo mejor se nos hace más práctico y más fácil leer nuestra Biblia en nuestros aparatos electrónicos, ¿verdad? Porque bueno, podemos hacer más grandes las letras, podemos tener más iluminación, pero también podemos caer en que entran muchas notificaciones, no apagamos las notificaciones y nos están bombardeando, ¿verdad? Eso es lo difícil de este tiempo. No es difícil entender que Dios quiere que tengamos nuestro tiempo en oración, en privado. Lo difícil es apagar al mundo por Dios, apagar a todo aquello, a todas esas voces de la vida diaria, ¿verdad? Para estar un tiempo con Dios. Nos hincamos a un lado de nuestra cama, ¿verdad? Y empezamos a orar y de pronto llega una notificación. Es la que estaba esperando, esa es la respuesta que estaba esperando. No, espérate, Dios te va a recompensar. Siempre les he dicho a mis hijos, y más cuando estaban pequeños, todavía les decía, es que mira, Dios te va a recompensar y Dios te va a abrir una puerta mayor si tú te sujetas a nosotros como padres. En algún momento, bueno, ellos son músicos y les llegó un contrato, pero un contrato medio raro, extraño. No sentíamos paz de Dios y de pronto dijimos que no iban a ir, que eran menores de edad y que no iban a ir a ver a este productor, ¿verdad? Entonces uno de ellos, el más valiente, vino y según me quiso encarar y me dijo, mamá, es que no te das cuenta que tal vez esta sea la puerta que le hemos estado pidiendo a Dios que se nos abra, ¿verdad? Y que sea la respuesta a que ya podamos tocar en muchos lugares. Yo me le quedé viendo. Claro que no fue mi inteligencia, sino que fue Dios el que me iluminó. Y entonces yo le contesté, mira mi amor, aún si fuera esta puerta la que Dios tenía ya para ti y para tu hermano, aún si fuera esta puerta, Dios les abre una mayor tan solo por sujetarse a sus padres en este momento. Bueno, él se quedó callado, a lo mejor no muy conforme, pero sí callado, y se sujetó a nosotros como padres. Pero créame que esa no era la puerta. Créame que después de años todavía de aprendizaje, de corrección de sus padres, de moldearlos sus padres y todo eso, entonces es cuando se abrieron las puertas. Y a veces le digo, ya ves, mi amor, que no era por allá. Ay, mamá, me da vergüenza acordarme. ¿Sabes qué? Dios te va a recompensar si le das el mejor tiempo a Dios, si te sujetas a Dios. Y aún si tú estabas esperando la respuesta, Dios te abre otra puerta si tú no dejas de orar y no dejas de interceder. Así que hay muchas distracciones, pero cierra tu puerta, oblígate, pues haz como prioridad que ese tiempo sea el mejor para ti. Imagínate, Jesús lo hizo. Jesús con todas sus ocupaciones, con todas sus prédicas que tenía, Jesús sabía que desconectados del Padre nada podía hacer, y hasta en su palabra dice que fuera de Dios no podemos hacer nada, que cuando se separan de la vida, se separan de la vida también. Jesús mismo tenía su momento de oración y se retiraba. Les decía, ¿saben qué? Vámonos a la siguiente parada, pues vámonos y subámonos a la barca y llévenme al otro lado, ¿verdad? Al otro lado del lago. Dice en Mateo 14:23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. No dijo
subió la multitud con él. Simplemente decía que subió y oró aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. O sea, dice que subió al monte a orar, pero cuando llegó la noche, o sea que oró bastante para que se le hiciera noche, pero aún estaba ahí solo. Marcos 1:35 nos dice, levantándose, ¿quién? Jesús. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, o le daba la noche o le daba la mañana. Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús sabía que él le convenía tener la comunión con su Padre. Jesús, aunque su mayor tiempo de su vida, de sus años aquí sirviendo a su Padre, estaba entre las multitudes, él sabía que le convenía estar a solas con Dios. Estar a solas con Dios es sano. Estar a solas con Dios nos conviene, pero también estar en comunión con nuestros hermanos nos conviene también. Nos conviene. Nuestra necesidad de convivencia es natural, pero sabes, cuando tú te juntas con alguien a orar por algo, es cuando Dios trae la respuesta también, la respuesta que tú estabas anhelando y que estabas necesitando. Pero antes de pasar rápidamente a la oración en público, yo traigo un plus para la oración privada. Y quiero darte 4 puntos prácticos para orar. ¿Ok? Son bien prácticos, no es homilética ni nada, es que nada. Es que en esta tarde son puntos prácticos para orar a solas. Número 1, establezca un horario fijo. Establezca. Y yo regularmente es en las mañanas, porque en las tardes hay corre, soy chofer. Todavía tengo mi hija que no maneja y yo voy y vengo toda la tarde, ¿verdad? Entonces es en las mañanas. Aún cuando despierto empiezo a meditar en Dios y empiezo a hablar con Dios. Número 2, busca un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Aún si tienes tu casa pequeña y tienes hijos todavía que corren, sabes que en la regadera, en el baño, en el closet, busca un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Número 3, apaga todos tus aparatos, apágalos o quita notificaciones o deja solamente la pura Biblia, pero apágalos. Yo te aconsejo, apágalos, no, que no haya distractores. Número 4, ore con la Biblia. Ora con la Biblia. Dios te va a estar hablando ahí por medio de la palabra, te va a dar un texto clave que vas a empezar a orar, interceder. Uno de los textos o versículos o pasajes que nos enamoran a mi esposo y a mí es el Padre Nuestro. Está tan completo y puedes empezar a orar y cuando menos pienses ya estás orando por la humanidad. El Padre Nuestro, no es el Padre mío, es el Padre Nuestro. Bueno, esos fueron los 4 puntos básicos, ¿verdad? O prácticos para orar, y fue el plus de la oración en privado. La oración pública es reunirme con un grupo de creyentes, es la oración pública. En Mateo 18 nos dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está Dios, Jesús en medio de ellos. Allí es donde está nuestro Dios en medio de nosotros, orando, ¿verdad? Intercediendo también, está apoyándonos, está haciéndonos crecer en nuestro espíritu, está haciéndonos crecer como personas, como cristianos. Y es bueno orar también en público, ¿verdad? No solamente en privado, sino que es la respuesta, es aquello que los demás ven, que tenemos una conexión. Y no es de que nosotros tenemos que la gente nos vea, pero es necesario ser el ejemplo para ellos. No debemos de ser tan humildes porque nadie me vea. No lo vamos a hacer para que nos vean y nos aplaudan, sino para que ellos puedan tener una inspiración también para que oren y se acerquen a Dios. Desde el principio del Nuevo Testamento vemos el lugar tan importante que ocupaban las reuniones de oración entre los creyentes. Todos estos perseveraban que unánimes en oración y ruego, aun cuando cayó el Espíritu Santo en lenguas allí y hablar en otras lenguas,
ahí había nada más y nada menos que 120. O sea que estaba alguien precediendo la oración. Estaban que en oración y ruego. Alguien tenía que tener la directiva de que estaban llevando adelante. Este pasaje está en Hechos 1:14. Pero ¿por qué es esencial la oración pública? Porque también es básica. El Señor dijo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, es básica también. Se nos insta a orar en todo lugar. Primera de Timoteo 2:8 nos dice, quiero pues que los hombres y mujeres, cuando se refiere a hombres, se refiere a toda la humanidad, pues, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. No solamente dijo en nuestro cuarto de oración, dice en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Así que ahí es más que claro. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Tenemos la oportunidad de orar en un restaurante mientras comemos. A lo mejor no estamos predicándoles, ¿verdad? Con el evangelio al vecino de la siguiente mesa. Pero sabes, quiero que sepas que al verte tu vecino de aquella mesa, el Espíritu Santo va a trabajar en su corazón y aún como que no le hace caso a la oración, va a dar gracias a Dios por sus alimentos. Hace unos días fui con mis hermanas y mi mamá a un restaurancito saliendo de aquí de nuestro pueblo que tienen unos cafés espectaculares para aquellas cafeceras y me tomé uno de guayaba y estaba estupendo. Pero cuando íbamos a comer, hicimos una oración, mis hermanas y mi mamá y yo, hicimos una oración que no eran voz muy alta, simplemente para nosotros, pero créame que los dueños del restaurante nos estaban viendo y cuando terminamos nosotros de oración, ellos también dijeron amén. Ellos también dijeron amén por la oración solamente. No les predicamos, no les llevamos el evangelio, solamente oramos. Así que yo te voy a animar que aún en esos lugares públicos donde tú puedas tener la oportunidad de orar, de hacer una oración tal vez en silencio o tal vez murmurando o tal vez encontraste una necesidad y pones tu mano y oras, ¿verdad? Para ti y para esta persona. Alguien más va a ver, alguien más va a escuchar. Alguien más va a ser contagiado con la oración. La oración es el mayor y mejor contagio que puede tener el ser humano y la humanidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque traerá sanidad a las naciones, porque traerá sanidad a nuestras vidas, porque traerá restauración, porque arreglará tantas pasiones desordenadas, las eliminará. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como Él. Amén. Así que yo te voy a invitar a esta hora que cierres tus ojos donde estás, que Dios nos pueda llevar a esa dimensión de estar comunicados con Él. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque una de las mejores armas que podemos tener es la oración, Padre. Gracias porque tú nos dejaste en tu palabra cómo querías que oráramos, Señor amado, en esa privacidad de tú y nosotros solamente, Señor. Tú quieres que seamos, Padre, como tú, mi Dios amado, porque tu palabra dice que cosas mayores que tú, Señor, haríamos, Jesús del cielo. Pero queremos tener una comunión. Seguimos tus pasos, Jesús, para orar con el Padre. Seguimos tu ejemplo, Padre, pero asimismo queremos que otros sigan nuestro ejemplo. También danos la oportunidad de orar en público, Rey eterno, pero que nuestra oración salga del corazón y que contagie a tantas vidas, que podamos, mi Dios, ser la mejor sanidad en este tiempo, la oración, Padre. En el nombre de Jesús nos quedamos en tus manos, Padre. Amén. No se olviden, hermanas, que hoy en la tarde tenemos transmisión a las 6 de la tarde con otra poderosa palabra. Me encanta cada una de las predicadoras y mañana de nuevo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.